Creo que son más de 30 años que lleváis organizando sistemáticamente seminarios de historia de la ciencia, lo cual es un logro, un hito en Canarias. Y también quiero agradecer a mis compañeros por haber aceptado la invitación para participar en estas jornadas, que seguro que van a resultar provechosas para todos, desde el punto de vista científico, pero también humano. Bueno, lo que voy a pretender hoy es simplemente esbozar ligeras ideas sobre la historia y las personas que desarrollaron la física cuántica hasta cierto punto, la estructura formal que hemos heredado hoy y que difícilmente se va revisando los libros de texto, aunque algunos matices van apareciendo. Digamos que es un cuerpo que podemos compartir como consensuado y dejar para mis compañeros el peor trabajo, hablar de lo importante. Así que para eso están aquí y para eso van a hablar. Bueno, como digo, la física cuántica tiene la aureola de ser una teoría o compleja o llena de paradojas, y se suele decir que es porque no tenemos intuición sobre ella, que siempre nos lleva a esquinas de pensamiento en las que no estamos con las herramientas suficientes como para decir esto suena o parece intuitivo. Y eso es así básicamente porque nuestra intuición, creo, se fabrica a base de la experiencia. Y la experiencia, una vez que es repetida, 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 la asimilamos, y no es que seamos más intuitivos o menos intuitivos, estamos acostumbrados, y como estamos acostumbrados, lo que nos parece regular es como si hubiera estado siempre ahí. Y pongo una manzana porque todos sabemos que si tenemos una manzana en la mano y la liberamos, irremisiblemente caerá al suelo. Y esa intuición, ese adelantar lo que va a pasar, esa predicción, está claro que todos la tenemos. Es muy difícil no pensar que alguien que esté en la sala, si le planteamos qué ocurrirá con la manzana si le liberamos la mano, no atienda a razones y diga que va a subir hacia arriba, va a responder que caerá. Y ese es un pensamiento intuitivo, está basado en la experiencia. Bueno, pues si sabemos eso, pues no nos parece algo complejo, no nos confronta a un argumento más difícil o a buscar otros eventos que correlacionen con este para dar explicación a lo que pasa. Simplemente sabemos que va a ocurrir así. Bueno, pero también hay otros procesos que nos parecen intuitivos porque estamos acostumbrados a ello. Ahí vemos una especie de bala de cañón o una bola de bolos colisionando contra un conjunto de cristales y los despedaza. Y si preguntásemos a la persona que está aquí, el técnico, que diera hacia atrás y reconstruyera todos esos cristales, a la pregunta de si eso es posible, posiblemente diríamos que no, que hay algún truco, que algo está pasando que no corresponde a la realidad, entre comillas. Y es porque, de nuevo, tenemos la intuición de que eso nunca lo hemos visto ocurrir. Nadie nos ha contado, ha venido escandalizado diciendo, mira, tengo en casa unos vidrios que cuando los golpeo se rompen y cuando los dejo un bombardito se recomponen de nuevo y me devuelven la pelota a la mano. Nadie nos ha contado eso jamás ni nunca lo hemos observado. Y como ese pensamiento no se nos pasa porque no nos lo hemos visto nunca, pues está claro que sabemos que esa imagen es real, pero la contraria no puede ser real. Y lo mismo pasa con el humo que está saliendo de la copa. Nadie ha visto que espontáneamente ese humo se recomponga dentro de la copa y la copa se levante. Y de nuevo, es un pensamiento poco intuitivo pensar que eso va a ocurrir en sentido inverso porque jamás lo hemos visto. Luego identificaríamos el truco, nada más verlo, como algo que no corresponde a la realidad. Lo mismo pasa con el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Es decir, estamos desde niños confrontados a saber que ese objeto está ahí de forma periódica, cambia de fases de forma periódica, hay algo periódico en ese movimiento lunar. Y las personas que minuciosamente durante siglos han estado recopilando datos para entender ese movimiento, no muy tardío en el tiempo se dieron cuenta de que era un movimiento regular que se podía predecir. Hoy sabemos mucho más sobre eso, sabemos cómo orbita ese astro alrededor de la Tierra, pero lo que sí que no es intuitivo es pensar que lo que hace caer la manzana a la Tierra es exactamente la misma causa que hace orbitar la Luna alrededor de la Tierra. Ese pensamiento ya no es tan intuitivo. Y como no es intuitivo, necesita de nuevas ideas, una mente muy perspicaz, pero sobre todo muy audaz en romper los esquemas. Y bueno, hoy sabemos que esa persona se llama Newton, pero lo que quiero resaltar no es el nombre de la persona, sino que hay cosas que realmente no se puede acceder con ellas solo con intuición, hace falta algo más. Y ese algo más es un esquema de pensamiento apropiado, con el lenguaje apropiado, con las ideas apropiadas y las personas con el talento apropiado para poder conectar cosas que en principio parecen desconexas y de ahí emerge algo nuevo. Como digo, ese pensamiento ya no es tan intuitivo. Bueno, pues lo que se da en llamar física clásica, digamos las leyes de Newton y
algo que no voy a mencionar, el electromagnetismo de Maxwell, era un esquema no muy intuitivo, pero consistente para explicar una gran variedad de fenómenos naturales. Y esa física que he señalado de ella hasta el siglo XIX, compuesta por la mecánica, el electromagnetismo, teorías como la termodinámica, era un cuerpo de doctrina dentro del campo de la ciencia, la física que llamamos hoy, en el que la intuición es sustituida por herramientas precisas en las que se expresa matemáticamente el lenguaje de la física y que permitían acceder a fenómenos que no observamos directamente en la vida cotidiana, pero podemos anticipar qué va a ocurrir con ellos porque ese esquema nos permite anticiparlo en términos cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos porque podemos hacer números con ellos y cualitativos porque sabemos manejar los conceptos. Las igualdades no son solo igualdades entre números, sino también entre conceptos. Puedo calcular, pero también puedo argumentar conceptualmente. Ese cuerpo de doctrina que hemos llamado, se llama generalmente la física clásica, era algo bien establecido y después de las leyes de Maxwell o de la unificación de Maxwell, la electricidad y el magnetismo, realmente era un cuerpo de doctrina muy sólido. Bueno, pues, ¿cómo se encontraba la física a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX? Para ponernos en situación a poco antes del nacimiento de la física cuántica o de la relatividad especial y general. Bueno, pues existía, creo, una fuerte convicción entre toda la comunidad de que había llegado prácticamente a su pleno desarrollo, que tanto las leyes de la mecánica formuladas por la teoría de Newton y elaborada por matemáticos como Euler, Lagrange, Laplace y otros, y la fundamentación básica dada por Maxwell del campo electromagnético, era un cuerpo tan desarrollado que prácticamente era ya la perfección, es decir, poco más se iba a poder decir. Para expresar esto, y hoy es una charla inusual para mí porque vamos a tener que leer un poco entre todos, y no suelo hacerlo así, pero me pareció importante hacerlo hoy, pues para entender ese tipo de estado de ánimo, cómo se sentían las personas, he extraído un pequeño texto de Planck, que dice que cuando estaba comenzando a estudiar física y le pedía a su venerable profesor Philip von Joly su opinión sobre las condiciones y perspectivas de sus estudios, él presentó la física como una ciencia altamente desarrollada y casi completamente madura, que después de haber sido coronada por el principio de conservación de energía, Meyer, Kirchhoff y otros, pronto asumiría su forma final. Es cierto que en algunos rincones quedaba algún punto o pequeña burbuja por estudiar y remover, pero el sistema en sí mismo era bastante seguro y la física teórica se acercaba a la perfección que desde hace siglos había sido atributo de la geometría. Es decir que hay dos cosas que me gusta resaltar a los estudiantes cuando leemos algo así. La primera es, un joven estudiante se interesa por saber en qué campo debe trabajar en el que pueda ser fértil su creatividad, que no esté tan elaborado que sea muy difícil ser fértil. Y lo segundo es el estado de ánimo de los físicos de la época, pensando que básicamente poco más, el listón está tan alto que poco más vas a poder aportar. Bueno, interesante, el joven Planck afirmaba esto. Bueno, pero tenemos aquí a Michelson en 1899 que decía: las leyes y hechos fundamentales más importantes de la ciencia física ya han sido descubiertos. Es decir, hay que tener valor para una afirmación así, pero es una afirmación. Y estos están tan firmemente establecidos que la posibilidad de que sean suplantados debido a nuevos descubrimientos es extremadamente remota. Y añade posteriormente, nuevos descubrimientos se deben buscar en la sexta cifra decimal. Así que básicamente todo es mejorar la precisión de las cosas, pero poco más. Pero esta, que es la que más me impacta a mí, no solo por el pesimismo que conlleva, sino el alto grado de frustración, por así decir, que lo expresan esas palabras, de Lord Kelvin en 1897. Dice: una palabra caracteriza el esfuerzo más enérgico por el avance de la ciencia que he llevado a cabo perseverantemente durante 55 años. Esa palabra es fracaso. Dice: no sé más acerca de las fuerzas eléctricas y magnéticas, o de la relación entre el éter y la electricidad y la materia ponderable, o de la afinidad química, de lo que sabía y traté de enseñar a mis estudiantes de filosofía natural hace 50 años en mi primera sesión como profesor. Es decir, imagínense qué grado de frustración, como expresa, llevar 50 años enseñando algo que parece inmutable. Es decir, no hay nada nuevo. Por supuesto debe ser una exageración, quizás una afirmación debida a la edad avanzada, pero tiene algo de verdad detrás. Espero no decir esto jamás en mi carrera. Es decir, espero que siempre haya gente descubriendo cosas que yo no entienda, de manera que
esto no me pasa. Pero frente a esas afirmaciones tan taxativas, de que básicamente todo está hecho, empiezan a aparecer nuevos hechos. La gente es curiosa, está en los laboratorios, empiezan a aparecer fenómenos, intentan explicarlos y no siempre los esquemas van a ser capaces de explicar lo que se está observando. Y menciono simplemente tres. Está por una parte la aparición de los rayos catódicos, que se convirtieron en una fascinación en la época, todo el mundo quería ver rayos catódicos. Después está el descubrimiento de Röntgen de los rayos X, también contemporáneo a ese descubrimiento. Y por último, quiero resaltar el descubrimiento de la radioactividad por Beckler, María Lodowska-Curie y Pierre Curie. Es decir, esos hechos, junto con otros, pero esos hechos en particular, estaban apareciendo y necesitaban ser explicados y se estaban encontrando serias dificultades, esos físicos tan convencidos de que estaba prácticamente todo hecho, para explicarlo usando el lenguaje que conocen y las herramientas que conocen. Bueno, pero ¿qué era la física en torno a 1900? Bueno, para saber eso lo que hice fue irme al primer congreso internacional, a las actas del primer congreso internacional que se celebró en París en 1900. Fue un super congreso en el que pudieron estar representadas todas las disciplinas de la física, además tuvo mucho éxito de participación. Nunca después pudo organizarse un congreso en el que todas las disciplinas de la física estuvieran representadas, porque ya había crecido tanto la física que lo hacía imposible. Pero si uno mira la tabla de contenidos, el índice, es interesante. Está dividido en secciones, y hay estas secciones: problemas generales y metrología, mecánica y física molecular, óptica y termodinámica, electricidad y magnetismo, magneto-óptica, rayos catódicos y rayos de uranio, la radioactividad, física del cosmos y física de la biología. Así que ese interés de los físicos por la biología no es nada de los años 60 y 70, ya desde el principio de siglo estaban involucradas las personas en entender, aplicando las leyes de la física, sistemas biológicos. Bueno, vámonos a la sesión 1, que me llamó la atención. Bueno, por supuesto me llama la atención la sesión inaugural, Henri Poincaré, es decir, la persona más importante de la ciencia francesa en el momento seguro. Pero estaba esta precisión de las medidas en metrología, es destacado también esta revisión de los sistemas de unidades propuestos, es cuando se empieza a hablar seriamente de hacer un sistema unificado en el contexto de la física, que el intercambio de datos esté estandarizado, se sepa qué es lo que se mide, cómo se mide, etc. Después destaco aquí el calor específico del agua, y después, por ser Eötvös, destaco estudio de la superficie del nivel del mar y cambios de gravedad en un campo magnético. Eötvös después jugará un papel relevante en la hipótesis principal de Einstein, la relatividad general, sobre la equivalencia de la masa inercial y la masa gravitatoria. Bueno, vamos a la sesión 3, que es más interesante para la discusión de hoy. Bueno, vemos a William Thomson discutiendo ondas del éter, es decir, era un problema importante en la época, pero después vemos a Rydberg distribución de las líneas espectrales. Insisto, esto es 1900. Después, radiación de cuerpos negros, de Lummer. Radiación de gases, de Prisgane. Después, leyes teóricas de la radiación, Wien. Propiedades ópticas de los metales, Drudel. La velocidad de la luz. Presión de radiación y teoría cinética de los gases y principio de Carnot por Lippmann. Todos ellos problemas más interesantes en el contexto de lo que después será la física cuántica, especialmente la parte de radiación de cuerpos negros y emisión de radiación por gases. Bueno, solo por interés, que discutía la gente en sistemas biológicos. Bueno, el gran Broca, la transmisión de energía en organismos vivos, o había otro por aquí que me llamó la atención, aplicaciones de la espectroscopía en biología. Es decir, hoy sigue siendo interesante. Es decir que, bueno, pues eso era básicamente la física en la época. Y digo que era porque realmente ese congreso representaba a todo lo que estaba siendo publicado. Bueno, como digo, fue prácticamente el último congreso de física, toda la física. Y veremos por qué. Bueno, pero ¿cuántas personas hacían física en ese momento? ¿Cuánto de grande era la comunidad? Bueno, pues en Estados Unidos había en torno a 195 científicos. He sacado esto del estudio de Hilbrons, que hace esas estimaciones. En Alemania, unos 190 físicos registrados. El Imperio Británico, porque incluía la India y Canadá, pues en torno a 150, el equivalente a Francia. Después había países como el Imperio Austrohúngaro, de lo que he puesto Austria nada más, en torno a unos 80 científicos, perdón. Después Rusia, 50 científicos. Italia siempre está ahí, con montones de científicos. España tenía 13. Así que en el 1900 eran 13 personas, según este autor, que hacían física en España. Suiza, en torno a 50. Si sumamos, en torno a 1080 personas.
Así que la física estaba hecha fundamentalmente por 1000 personas. Esa era la comunidad internacional de física en el mundo. Si uno va después a físicos destacados, estamos hablando de un 10% sobre eso. ¿Y cuál era el volumen de publicaciones? ¿Qué tenía que leer una de esas personas mensualmente? Pues bueno, yo no lo sé exactamente, entonces me fui al Physical Review y le dije, dime todo lo que has publicado desde 1900 hasta 1925. Y qué envidia, es decir, 50 artículos publicados de todas las ramas de la física. Es decir, que estos señores se podían sentar en su campo y lo leían absolutamente todo. Sí, era fácil. 25 años después se había multiplicado por 3. ¿De acuerdo? Es decir, que lo que intento decir con todo esto es que era una pequeña comunidad de científicos, a principios de siglo, muy confiados en el poder de la física para explicar fenómenos muy complejos y convencidos de que tenían las herramientas conceptuales y teóricas para hacerlo, y que, pongo ahí, daban que efectivamente quedaban algunas cosillas por entender, sí, pero no estaban preocupados porque no fueran a ser capaces, sino creían que lo que sabían ya era suficiente, era cuestión de insistir. ¿De acuerdo? Bueno, sin embargo, esas cosillas se mostraron relevantes, y es lo que vamos a intentar transmitir aquí. Bueno, pues, uno de los grandes problemas que ya vimos que estaba enfatizado en el Congreso de 1900 era los datos experimentales derivados de la radiación del cuerpo negro. Cada vez los datos eran mejores, eran más fiables y eran sistemáticamente reproducibles. Entonces despertó el interés de darles una explicación racional, en términos de las herramientas que se conocían, a esa curva de intensidad frente a frecuencia. Bueno, pues, el primer gran avance, y por eso consideramos al padre de la física cuántica, al menos en la comunidad, a Planck, es, como digo, por la explicación de la radiación del cuerpo negro a Planck. Pero también está la explicación del efecto fotoeléctrico debido a Einstein, que en ambos casos, tanto Planck como Einstein, introducen la cuantización de la energía como hipótesis para dar una explicación racional de los experimentos de la radiación del cuerpo negro o los experimentos de Lennard del efecto fotoeléctrico. Y los pongo a los dos porque es importante o es interesante desde mi punto de vista contrastar la actitud de los dos frente a la hipótesis de cuantización, porque marca lo que me gustaría insistir como línea 1 de esta charla, y es: cuando hay un cambio generacional, generalmente hay nuevas cosas que aparecen interesantes. Los jóvenes vencen la inercia de los viejos y terminan imponiendo ideas nuevas que traen cosas nuevas. Y en este caso se ve claramente. Bueno, pues, como digo, esta es una copia que he extraído de Internet, de los datos experimentales que había disponibles a principios de siglo sobre la radiación del cuerpo negro. Esto es intensidad para diferentes curvas en temperatura frente a longitud de onda. Y aquí tenemos a Vine, que intentó dar una explicación de esa curva, y aquí los experimentales responsables de muchas de esas gráficas. Bueno, pues Planck, en un artículo maravilloso que se puede leer, es decir, no es técnicamente complejo, pero está muy bien escrito, muy bien estructurado, y las conclusiones son contundentes. Como digo, en ese artículo introduce la hipótesis de cuantización para dar explicación de la radiación del cuerpo negro. A ver si... Ese artículo, que como digo calcula la entropía de esa radiación usando la teoría de Boltzmann, entre paréntesis, en algún momento he leído, y no sé si se puede contrastar históricamente, que Planck abordó a Boltzmann sobre si la energía podía estar cuantizada, y parece que la respuesta de Boltzmann era que sí, que sin lugar a dudas, si la materia está cuantizada, ¿por qué no va a estarlo la energía? Esa fue la respuesta de Boltzmann. Es decir que, con ese pequeño paréntesis, magistralmente, como digo, en ese artículo de 1901, que se puede leer perfectamente, calcula la entropía asociada a los modos de radiación como si fueran osciladores armónicos, hace el cálculo a lo Boltzmann y concluye en una fórmula que explica esa fórmula de intensidad frente a longitudes de onda. Pero depende de dos parámetros. Una, de una constante de proporción, que es cómo cuantiza la energía, cuál es el mínimo cuanto a cuantizar, que es proporcional a la frecuencia, y otro, la constante de Boltzmann, que figura la definición de la entropía. Y son parámetros en la teoría, pero magistralmente lo que hace Planck es que, usando su fórmula, a ver si lo digo, puede calcular el área que hay debajo de cada curva. Esa es una condición. Y puede calcular dónde está el máximo de cada curva. Con esas dos condiciones, este caballero fija estos valores en su artículo para H y para K, y los contrasto con los valores actuales aceptados.
Si yo fuera capaz de hacer este único trabajo en mi vida, si llegara a sacar 2 parámetros y sacarlos perfectamente, vamos, se acabó. Si mañana nos vamos a la playa y a disfrutar de la vida, no podría hacer nada mejor. Como decía Einstein, no hay otro huevo que pueda poner. Es realmente magistral, es tan simple como escribe, tan bien escrito que es una delicia. Mis alumnos están obligados a leer esto. Bueno, por supuesto había otras fórmulas alternativas. Y aquí ven en la curva sólida, la curva de Planck, la de los competidores y los datos experimentales de diferentes experimentos. Y se ve que la curva de Planck razonablemente es la que mejor ajusta los experimentos, lo que terminó imponiendo la visión de Planck sobre esa fórmula. Bueno, a ver si... ¿Y cuál fue el interés de la comunidad entonces? Bueno, pues aquí vemos una curva que he sacado de Andreas Zulolewski, que los papers publicados a lo largo de los años 1905 hasta el 14 sobre la radiación del cuerpo negro, y ven que se están... Pero en cuanto al interés por la cuantización, empieza a crecer el interés de los científicos. Siempre con números moderados, estamos hablando de 60 artículos por año. Así que empieza gente a interesarse qué diablos es eso de la cuantización y qué sentido tiene. Bueno, la otra gran contribución que resalto aquí es la del efecto fotoeléctrico de Einstein. Einstein usa la hipótesis de cuantización de la energía para explicar todos los aspectos del efecto fotoeléctrico y lo hace con éxito. ¿Y por qué contrasto la contribución de Einstein a la contribución, de Planck? Porque los dos tienen una actitud contrapuesta respecto a la cuantización. Planck sostiene a lo largo de su vida que es básicamente un artefacto, algo que me ha ayudado a conseguir que las cosas funcionen, pero de alguna forma será revisado en el futuro y mantendrá nuestro corpus del electromagnetismo y lo que conocemos intacto. Mientras que Einstein adoptó que no, la cuantización es algo fundamental, tenemos que aceptarlo y es algo que la naturaleza usa para expresarse con nosotros. Es decir, que son, ante la eficacia, uno es muy pragmático y acepta que es eficaz, pero no cree que la idea sea definitiva, y el otro sigue siendo igual de pragmático, pero acepta que hay algo revolucionario en la idea, que además es una nueva teoría y que debe ser aceptada así. Si son dos visiones distintas, se llevan décadas de edad. Pero, para que entendamos por qué esto lo concibo así, fijemos, en 1911, en la conferencia Solvay, parte del extracto de la intervención de Planck. Dice, si se considera la completa confirmación experimental que obtuvo la teoría electrodinámica de Maxwell mediante los fenómenos de interferencia más delicados y se consideran las extraordinarias dificultades que su abandono implicaría para toda la teoría de los fenómenos eléctricos y magnéticos, entonces se siente cierta repugnancia en arruinar sus fundamentos. Dice, por esta razón dejaremos de lado la hipótesis de los cuantos de luz, especialmente porque aún es muy temprano en el desarrollo de esta noción. En 1911. Bohr estaría trabajando ya en sus órbitas, cuantización, intentando explicar el átomo de hidrógeno. Pero no era el único. En la misma línea se expresan Nernst, Millikan, Michelson y Jeans en 1925 en su texto La teoría dinámica de los gases dice, un breve paso conduce directamente a la hipótesis de los cuantos de luz. La opinión general de los físicos parece ser que la teoría no puede ser considerada como una expresión de la realidad física. Bueno, estando Adán aquí, quizás esa afirmación todavía se sostenga en algún foro, pero creo que en el contexto que quiere hablar Jeans aquí no es definitivo, tarde o temprano reconduciremos las cosas. Pero fíjense en la carta de recomendación de Planck, Nernst, Rubin y Van Boer para que Einstein ingrese en la Academia Prusiana de Ciencias en 1913. Dice que a veces haya errado el blanco en sus especulaciones, como por ejemplo en su hipótesis de los cuantos de luz, no puede realmente serle reprochado en exceso, porque no es posible introducir ideas verdaderamente nuevas, incluso en la ciencia más exacta, sin correr algún riesgo. Como diciendo, bueno, no se lo tengamos en cuenta, sino es suficientemente bueno y brillante, pero esa hipótesis, bueno, ya veremos. Pero eso en 1913. Luego, la idea estaba ahí, funcionaba, y no es que fuera aceptada con generalidad. Todavía había personas, digamos cautas, por ser cautos nosotros, que decían que esto tendría que tener un recorrido un poco mayor para ver a dónde llevaba. No era el caso de Einstein, que estaba convencido que esto era así. Bueno, como digo, a pesar de ello, había interés por entender la estructura del átomo. Ya se estaba empezando a vislumbrar una especie de modelo planetario del átomo y la gente quería entender qué era eso y cómo funcionaba. Bueno, pues, la gente hace lo que puede. Y es, cuando aparece un problema nuevo, intentamos aplicar lo que sabemos. Y lo que sabemos es lo que sabemos, no sabemos más.
y por lo tanto hacemos extrapolaciones. Y si hay un modelo planetario del átomo y sabemos cómo describir las órbitas de los satélites alrededor de los planetas, pues intentamos hacer lo que hacíamos aquí. Lo que ocurre es que estamos hablando de una extrapolación de 18 órdenes de magnitud. Estamos intentando aplicar conceptos y llevar los 18 órdenes de magnitud de distancia en números y que sean igualmente aplicables. Pero bueno, somos físicos, es decir, lo vamos a intentar de todas formas. Si al final, si funciona, funciona, y si no, pues otra cosa mariposa. Bueno, pues la lección que vamos a aprender es que generalmente una nueva física requiere nueva intuición, y intuición en el sentido del que hemos hablado antes, nuevas herramientas, nuevos conceptos para intentar comprender las cosas. Bueno, pues esa teoría que intenta usar los viejos conceptos de alguna manera para explicar lo que está ocurriendo en los sistemas cuánticos se llama vieja teoría de la cuantización y fundamentalmente se debe a Bohr, Sommerfeld y modificada por Einstein con Sommerfeld para sistemas multidimensionales. Y básicamente consiste en, si tengo las trayectorias cerradas, pues decir que para cada energía hay una trayectoria, pero no todas las energías son posibles. Es decir, que en mi sistema habrá trayectorias seleccionadas acorde a la energía que tienen, que es ajustar con esas órbitas la realidad que estoy observando en las energías. Bueno, eso tuvo bastante éxito y los trabajos de Bohr pueden ser considerados piezas seminales en física. Y la lectura de esos trabajos, que también es recomendable, nos hacen ver una mente muy perspicaz, muy capaz y que claramente es revolucionaria. Pero se está expresando en el único lenguaje que tiene a su disposición, que es el lenguaje de la mecánica clásica. Pero lo hacen muy, muy bien. Bueno, pero Einstein, que ya era una persona muy perspicaz y reconocida por entonces, ya sabía que esa teoría no podía ser cierta. Y además el argumento que elabora para hacerlo demuestra que era una persona que leía prácticamente a los grandes y los leía en detalle. Poincaré, como ustedes sabrán, ganó el premio de la Academia de Suecia por resolver la estabilidad del problema de los tres cuerpos. Después se lo quisieron quitar porque en realidad no lo demostraba y se quedó con la mitad del premio. No sé si porque decidió no devolverlo o porque no fueron capaces de quitárselo. El asunto es que, fuera como fuese, desarrolló en 3 volúmenes una teoría mecánica del movimiento de muchos cuerpos, en particular de 3 cuerpos, que dio el origen a lo que después se dio a conocer como teoría del caos. Pero en particular se percató que muchos sistemas dinámicos, en particular aquellos en los que hay no linealidades, destruyen prácticamente todas las constantes de movimiento a las que pudieran acceder, quedándose solo con la energía. Y eso es muy importante en la regla de cuantización de Bohr-Sommerfeld, porque lo que hace la regla de Bohr-Sommerfeld es escoger cada una de las constantes de movimiento que tiene el sistema, expresados en un lenguaje particular, que se debe a Delaunay, un matemático francés, se llama variables angulares de acción, y cuantizar cada una de las acciones que corresponde a constantes de movimiento. Pero si esas constantes desaparecen, no hay nada que cuantizar. Y Einstein se percata de eso en 1917, publica un artículo, pasa inadvertido prácticamente por todo el mundo, y lo dice explícitamente solo en el párrafo final del artículo, y dice, si hay menos de D, D es el número de las libertades, constantes de movimiento, como ocurre, por ejemplo, según Poincaré, en el problema de los 3 cuerpos, entonces los P, los momentos, no son expresables en función de las Q, las posiciones, y la condición cuántica de Sommerfeld-Einstein también falla en la forma ligeramente generalizada que se ha presentado aquí. Es decir, él presenta una generalización y dice, pero la mía y la de los otros no tienen nada que ver con la realidad, porque como aparezca un sistema como esto, no se puede aplicar. Pasa inadvertido. Y la gente sigue insistiendo en intentar que la regla de cuantización de Bohr-Sommerfeld se generalice a sistemas no solo multidimensionales, sino al hidrógeno 2+, un problema de 3 cuerpos, que es la tesis que le encomienda Born a su ayudante Pauli, al joven Pauli, para hacer. Y fracasa estrepitosamente. Pauli no logra en su tesis la cuantización de Bohr-Sommerfeld de ese objeto, pero sabemos por qué, es imposible. Pero se le encomienda. Quizás por eso decidió contribuir de otra forma, pero, como digo, hubo que esperar casi 40 a 50 años después para entender cómo cuantizar a la clásica, digamos, los sistemas que no tienen sino la energía como constante de movimiento. Y es que si un sistema es altamente caótico, es decir, solo tiene la energía como constante de movimiento, se puede cuantizar, se puede conseguir una fórmula de cuantización aproximada, se debe a Gutzwiller, un físico matemático suizo, bueno, ya falleció, pero que vivió en Estados Unidos y dio su carrera allí, que formuló una expresión para obtener los niveles de energía de un sistema
en el que no existen sino una única constante de movimiento, que es la energía. ¿Vale? Es bastante complicada, la teoría matemática que hay detrás se desarrolla con la función Z de Selberg, el problema de geodésica en espacios de curvatura negativa, es un problema matemáticamente formidable, pero precioso, pero no es la teoría cuántica. Es solo una forma de expresar algunos conceptos cuánticos usando conceptos clásicos. Una aproximación. Bueno, ahí tienen una típica función de onda estacionaria en un sistema que se llama estadio por su forma, que puede ser imitado por una cavidad superconductora que tenga esa forma y se deja casi bidimensional para que los modos transversales prácticamente sean bidimensionales, se establece el estacionario, se mide con antena qué forma nodal tiene y se expresa de esa forma, y vemos que las órbitas periódicas básicamente constituyen el esqueleto de esas estructuras que están ahí, fueron descubiertas por Heller en los años 80. Bueno, pero por mucho que empujemos una teoría así, expresada en lenguaje clásico, no accedemos a los sistemas cuánticos. Luego esos esfuerzos de la vieja teoría cuántica estaban llamados al fracaso. Bueno, ahí ven una aplicación de esos conceptos. Esto es una pequeña esfera de vidrio del orden de micra, y esas órbitas periódicas que establece la luz, esos Whispering Gallery Mode que se dicen, pues se pueden usar a la forma de la vieja teoría cuántica y explican experimentos, nos permiten expresar los resultados de los experimentos. Bueno, vamos a ver entonces el contraste entre lo que son las dos generaciones que están pugnando por entender los fenómenos que están apareciendo en la literatura y que no están siendo sencillos de abordar. Bueno, en primera fila tenemos a la plana mayor de la física del momento que acude a la conferencia Solvay en Bruselas. Aquí tenemos a Marie Curie, a Marie Sklodowska Curie, aquí tenemos a Albert Einstein, que está a caballo entre esta generación y la generación de los jóvenes. He puesto las fechas para que calculemos las edades. Por ejemplo, fíjense aquí, Paul Dirac, nacido en 1902, compárenlo pues, por ejemplo, con Niels Bohr, 1885, o Max Born, 1882, o de Broglie, ya este es más joven, 1892, pero fíjense los dos imberbes que están aquí, Heisenberg y Pauli, 1900, y aquí no tengo Heisenberg, sí, 1901. Sí que son muy jóvenes, muy jóvenes, frente a personas muy consolidadas que tienen ideas muy claras sobre la cuantización. Unos creen que es un artefacto, Einstein defiende que es un objeto realmente nuevo, que hay que considerar y que eso es una nueva teoría, y tenemos a Niels Bohr intentando encajar todas las piezas usando el nuevo lenguaje para explicar los nuevos hechos. Bueno, pues hace falta gente irreverente, que no les suponga ningún problema intelectual confrontar a un genio, siempre y cuando crean que tienen los argumentos en las manos y las razones, para proponer cosas nuevas. Bueno, pues ahí aparecen las ideas de Broglie, las ideas de Heisenberg, guiado por Born y la matemática que conoce Jordan, Dirac y Schrödinger. Hay muchísimas más personas, por supuesto, la ciencia nunca es una acción individual, pero combinamos en que esto nos cuenta una historia no demasiado irracional sobre la historia de la física cuántica. Bueno, pues, esto es una carta de Heisenberg a Pauli, los dos muy jóvenes en 1925, si estamos hablando que tienen 24 años y 25 años, y le dice: realmente estoy convencido que una interpretación de la fórmula de Rydberg, el átomo de hidrógeno que ha resuelto Bohr, a la clásica, en términos de órbitas circulares y elípticas, según la geometría clásica, no tiene la más mínima significancia física. Y todos mis esfuerzos desafortunados, tendrá éxito justo después, están dedicados a eliminar completamente el concepto de órbita, que de todas formas no se puede observar, y reemplazarlo por uno más apropiado. Es decir, que es una posición clara, contundente, pero en privado, de esto no sirve para nada, necesitamos algo nuevo. Y ya en su artículo de 1925, que no escribe él queda tan agotado del cálculo que deja todo hecho, y su director de tesis, Max Born, escribe el artículo y lo firma solo Heisenberg, pero el artículo está escrito por Born. Y pone: en cambio, parece más razonable tratar de establecer una mecánica cuántica teórica, análoga a la mecánica clásica, pero en la cual solo se presenten relaciones entre cantidades observables. Algo que una persona que ha estudiado física cuántica ya sabe a qué se refiere, porque hablamos todo el rato de observables. Bueno, ese es el artículo famoso de Heisenberg de 1925. Después vendrán artículos coautores con
Born y Jordan, pero ese es el clave inicial en el que expresa la idea fundamental sobre la teoría de Planck. Bueno, después vienen los trabajos de Schrödinger. En 1926, casi cada 2 meses, uno tras de otro, publica una serie de artículos en Nature Physics, en el que el primero es dedicado a la cuantización del átomo de hidrógeno y muestra que lo que propone funciona perfectamente bien el átomo de hidrógeno y reproduce todo lo que se sabe sobre él. Después, en el segundo, introduce una generalización e introduce las reglas de cuantización, y después las aplicaciones trata el oscilador armónico, el oscilador levemente armónico, el rotor, la teoría de perturbaciones, es decir, es un trabajo magistral. Básicamente los libros de textos durante décadas reprodujeron las mismas aplicaciones una tras de otra. Después explica el efecto Starr, después demuestra que la mecánica suya es equivalente a la de Heisenberg, después introduce los estados coherentes para explicar el límite clásico, y en el último hace una recopilación de todo para seguir vendiendo su teoría, y en el último año de 1926 manda un artículo a Physical Review en el que hace un recopilatorio de todo lo que ha descubierto. Si es un año hiper prolífico, es decir, no para de escribir, no para, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Bueno, se entiende por qué, pues, es tan excitante lo que está haciendo que me imagino que no podría parar. Bueno, por ahí tiene, en el artículo primero, dice: en esta comunicación deseo primero demostrar, en el caso más simple del átomo de hidrógeno, no relativista y no distorsionado, dice, que las leyes habituales de cuantificación pueden ser reemplazadas por otro requisito, en el que ya no se mencionan los números enteros, es decir, ya no los pongo a la mano, no digo esto tiene que ser múltiplo de algo. En su lugar, los números enteros aparecen de la misma manera natural que los números enteros que especifican el número de nodos en una cuerda vibrante. Esta nueva concepción puede generalizarse y creo que toca el significado más profundo de las reglas cuánticas. Schrödinger escribe, pero deliciosamente. Maneja el alemán y el inglés porque el inglés también es lengua materna, pero es que escribe realmente de una forma tan pedagógica y tan pausada en la argumentación. Y después, a aquellos que les gusta la historia de la física o les gusta la física, en este artículo es delicioso leer los agradecimientos, porque aparece agradeciendo a Hermann Weyl por su asistencia en resolver la ecuación diferencial de derivadas parciales que sale para resolver el átomo de hidrógeno. Es decir, que encontrarse citas así es algo espectacular. Bueno, como digo, ese artículo marca también el inicio de la mecánica ondulatoria conocida en el momento, pero también dirá que en 1925 lee el artículo de Heisenberg e inmediatamente se pone a pensar qué hay detrás. Y también propone una física cuántica basada en una cuantización que consiste en reemplazar lo que se conoce en clásica como corchete de Poisson por lo que conocemos hoy por conmutador cuántico. Y lo que él llama el álgebra de los sistemas cuánticos y la introduce sistemáticamente. Bueno, se puede considerar que tanto el 25 como el 26 son fundamentales en el origen y concepción de la física cuántica como la entendemos hoy. Bueno, pero ¿qué piensa un mecánico ondulatorio como Schrödinger de un mecánico matricial como Heisenberg y viceversa? Pues ahí tienen extraído de correspondencias con otras personas. Por ejemplo, dice Schrödinger a propósito de la teoría de Heisenberg, dice: mi teoría fue inspirada por Lis de Broglie y por los comentarios breves pero infinitamente perspicaces de Albert Einstein. Tenía absolutamente ninguna conciencia de ninguna relación genética con Heisenberg. Naturalmente, conocía su teoría, pero debido a los métodos de álgebra trascendental que para mí parecían muy difíciles y a falta de visualización, me sentí desanimado por ella, por no decir repelido. En inglés suena un poco más duro, ¿vale? Pero no menos duro, incluso casi vulgar, es Heisenberg. Dice: cada vez que pienso en la parte física de la teoría de Schrödinger, más abominable me parece. Lo que Schrödinger escribe acerca de la visualización no tiene casi ningún sentido. En otras palabras, creo que es una y ustedes pongan la letra que falta. ¿De acuerdo? Es decir que realmente no sabía ninguno que estaban hablando del mismo objeto desde dos puntos de vista distintos. Le tocó a Schrödinger mostrar que eso era así en su cuarto artículo. Bueno, pues, como digo, nueva generación, entonces, nueva física. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Vamos a ver solo un poco de cronología. 1924, el principio de exclusión, de Broglie 1923, 1924, el principio de exclusión, resalto aquí el artículo de Heisenberg en 1925, con Born y Jordan, 26 Schrödinger y toda su secuencia de artículos. Aquí, parece importante, fíjense aplicaciones ya, la aproximación de Von-Oppenheimer, fundamental en molecular, o la ley de Thomas Fermi para los gases, los estudios de Raman, los escritos de Dirac publicados después de 1928 sobre la estructura del electrón, etcétera, etcétera, hasta llegar a finales de 1927. Y
¿Qué lección sacamos de eso? Desde la primera idea hasta tener un cuerpo de doctrina que ya está siendo aplicado, solo pasan 5 años. El tiempo de una tesis doctoral. Así que si se es joven y se cae en un terreno fértil, no te tomes demasiado tiempo pensando que van a esperar por ti. No van a esperar por ti. O eres rápido o lees lo que hacen los demás. No los demás leen lo que haces tú. Esta gente es hiperproductiva. Publican, Redinger en algún momento, 10 y 12 artículos al año. Einstein igual, es decir, están constantemente lanzando ideas, a veces equivocándose y corrigiéndolas, especialmente Einstein, pero no esperan por nadie. Es decir, que cuando se es joven y se tiene el tiempo y se tiene una buena idea, hay que ir a por ella, porque nadie va a esperar. Fíjense, en 5 años prácticamente esquilman el territorio, es decir, y lo esquilman tanto. Bueno, vamos a discutir esto primero. ¿Cuáles son los elementos básicos que me gustaría resaltar de todo ese cuerpo de doctrina como conceptos que nos podemos llevar a casa e intentar profundizar un poco? Bueno, pues se empieza a comprender que es, técnicamente, un estado cuántico y el principio de superposición, porque es relevante. ¿Qué son cantidades observadas y cómo actúan sobre esos estados? ¿Cuáles son los posibles resultados de la medida asociados a un observable de los que introduce la teoría? ¿Y qué probabilidades asignarles dado un estado? Obtenido el valor particular de la medida de un observable, ¿cuál es el estado justo después de haber sido obtenido? Y la evolución dinámica del estado, lo que se conoce como ecuación de Redinger. Todo eso figura en ese cuerpo de doctrina ya establecido a finales de 1927. De hecho, en una conferencia que da Bohr en Cambridge, en torno a 1929-30, se le acerca a un joven Dirac y le entrega el manuscrito del famoso texto de física cuántica que conocemos hoy de Dirac, ya sistematizado en 1929. Bueno, como digo, la estructura formal de la teoría queda perfilada. Bueno, y después de tanto esfuerzo, ¿qué piensan algunas personas que hacen física? Bueno, pues ahí me he extraído a Dirac y a Max Born. Y dice Dirac, la teoría, en 1929, si ya ha publicado la teoría del electrón en 1928 en 2 artículos, y todo eso que hemos visto ya está eclosionado y la gente ahora trabajando, progresando en aplicaciones, lo que sea. Dice, la teoría general de la mecánica cuántica está casi completa ahora. Las leyes físicas subyacentes necesarias para la teoría matemática de una gran parte de la física y de toda la química son ya completamente conocidas. Dice, y la dificultad radica solamente en la aplicación exacta de las leyes a las leyes que conduce a ecuaciones demasiado complicadas para ser resueltas. Así que ahora el problema es técnico nada más. ¿Vale? Max Born, después de leer los artículos de Dirac sobre la teoría del electrón, creo que en 6 meses la física tal como la conocemos habrá terminado. Aquí hay 2 lecturas. Una que puede ser, ya estamos en los errores del pasado, ya hemos acabado con los problemas, o esto supone una revolución y todo va a cambiar, que también puede ser. No puedo saber cuál es cuál, ¿vale? Pero sí que hay un cierto aroma a través de hemos logrado romper la barrera, hemos resuelto este gran problema de nuevo, ya estamos otra vez en finales del siglo XIX, ¿no? Está todo completo. Y es algo sistemático en la historia de la física. Y digo la física porque especialmente en los físicos, esa arrogancia respecto a la química, por ejemplo, o otros esquemas de pensamiento. Pero bueno, los matemáticos no sé, porque si hay alguno en la sala que me ilumine. Bueno, pues, como siempre, hubo más sorpresas. Y es, después de la Segunda Guerra Mundial, durante la guerra hubo un esfuerzo enorme por desarrollar el radar. Y se desarrolló uno en Ottawa y otros en las cercanías de Harvard. Y allí se desarrolló hasta el extremo la tecnología en cavidades de microondas, que eran de aplicación directa a los radares. Cuando se liberó esa tecnología después de la guerra, que era secreta, pues, ¿qué se puso a hacer la gente? Pues buscar cómo usarla en los laboratorios. Y especialmente en Harvard, y también en el Instituto de Estructura Microelectrónica de Ottawa, empezaron a hacer espectroscopía de microondas. Y con ella podían acceder a saltos en energía en el átomo de hidrógeno que no eran accesibles antes. Y la teoría de Dirac explicaba, aparte de lo que debía salir. Bueno, pues, en este caso, Liebman se puso a estudiar la transición entre estos 2 estados, el 2s1 medio y 2p1 medio en el átomo de hidrógeno, que tiene un gap bien definido, del orden de 10 elevado a menos 6 electronvoltios, y aplicaron la teoría de Dirac para explicar las observaciones experimentales. Y aquello no cuadraba. No funcionaba. Bueno, ese fue el origen, y sobre todo una conferencia en 1945 en Nueva York, cuando se liberó parte del conocimiento que toda esta gente había desarrollado durante la guerra, pues empezó a ser evidente que se necesitaba algo nuevo, y fue el origen de la teoría electrodinámica cuántica.
¿Por qué? Porque el cálculo de Dirac necesitaba ser refinado, necesitaban nuevos elementos para comprender ese experimento. Luego, aunque hubieran avanzado, ya Dirac aquí era más mayor, en su juventud en promover una nueva teoría cuántica, esos conceptos tampoco van a ser suficientes para entender la estructura de la materia a escalas más pequeñas en energía. Y quedó a jóvenes formidables que tuvieron que afrontar problemas seguramente más difíciles que los que afrontaron los padres de la cuántica, resolver ese problema. Aquí tenemos a Feynman, a Schwinger, aquí tenemos a Lima que está, y aquí tenemos a Tomonaga, falta a Dyson, que lo puse por aquí, perdón, que está aquí, que fue capaz de ver que la contribución de esas tres personas era realmente una. Bueno, pero también surgieron sorpresas en los años 40, de los que Adán nos puede ilustrar mejor que lo que puedo hacerlo yo. Personas como Einstein no estaban convencidos de que la teoría cuántica fuera realmente una teoría del todo satisfactoria desde el punto de vista conceptual, que debía haber algo más. Y buscaron formas de ponerla en evidencia racionalmente, de manera que hubiera argumentos difícilmente rebatibles que pudieran evidenciar que era una teoría incompleta, que todavía faltaba algo. Bueno, es el famoso artículo EPR de Einstein, Podolsky y Rosen. Después David Bohm lo formuló de una manera más sencilla como sistemas de espines. Tenemos la contribución de Bohr y las discusiones con Einstein. Tenemos la introducción del gato de lo que hoy llamamos gato de Schrödinger, es decir, personas que, a pesar de que funcione tan bien, empezaron a pensar que hay algo conceptual que debemos todavía pensar o repensar o darles más vuelta, que no es tan sencillo. Necesitamos algo más. Y, por supuesto, la contribución de John Bell, que se suele decir, una vez leí un artículo que le parafraseaba, que si alguien joven le llegaba y le decía que quería trabajar en fundamentos de física cuántica, le recomendaba que no lo hiciera si no quería arruinar su carrera. Así que, figúrense que una persona joven inquieta, en los años 50 o 60, quisiera entender la física cuántica conceptualmente de una manera mejor de lo que creía que se entendía. Pues parecía casi inquisitorial el asunto, ¿no? Es decir, no vas a conseguir trabajo si haces eso, ¿no? Pero bueno, el tiempo siempre pone las cosas en su sitio, y cuando hay personas inteligentes que tienen un buen proyecto en la cabeza y persisten y consiguen otras personas inteligentes que también trabajan en el mismo campo, se forma una comunidad y tarde o temprano algo sale. Bueno, pues ahí tenemos en la pizarra la famosa desigualdad de Bell, este es John Bell, y por supuesto, como digo, quedó a muchas personas dar el paso de fundamentos de la física cuántica a llevar conceptos que parecían de poco uso o paradójicos o irracionales, llevarlos a los laboratorios y sacarles partido, como nos ilustrarán nuestros compañeros a lo largo de las próximas charlas. Pero siempre lo mismo, llegan nuevas generaciones, nuevos problemas, nuevas soluciones, nuevas generaciones, nuevos problemas, y siempre es una pisonadora, es decir, los demás se quedan atrás porque ya no tienen nuevas ideas o están ancladas en las suyas y no funcionan. Bueno, pues como digo, después de todo se piensa que a pequeña escala en la naturaleza la descripción correcta es la física cuántica y tiene múltiples aplicaciones. Y esas múltiples aplicaciones que pueden ir desde los láseres hasta los modernos relojes atómicos. La ramificación de la física cuántica en las disciplinas es obvia, así ahí he puesto algunas cuantas cosas que se pueden ver, desde la comprensión que tenemos de la física de partículas a la comprensión que tenemos de la estructura de la materia en los átomos y las moléculas, o la óptica cuántica, o las cosas más extremas en biofotónica, derivadas de la tecnología del láser, de todo ello que nos hablarán nuestros compañeros. Vamos a ir un poquito aquí. Existe la convicción de que lo cuántico tiene una especial relevancia en la descripción de la naturaleza y que juega un papel fundamental en nuestras explicaciones. Y no digo que sea la teoría cuántica per se, sino la forma que introduce de pensar sobre los sistemas de la física cuántica. Pero no olvidemos, y eso lo pongo al final, que la física es una ciencia experimental y observacional. Aunque yo les convenza a ustedes que tengo un cuerpo maravilloso escrito en la pizarra de fórmulas y que es perfectamente consistente dadas las premisas iniciales, hasta ese momento son solo matemáticas formales. Si voy al laboratorio y no se confirman o son falsables en los experimentos, bueno, son muy bonitas, las puedo guardar en el cajón, pero no son parte de la física. Luego no olvidemos eso. Bueno, pues, como no olvidamos eso, pues nos queda por discutir las múltiples aplicaciones de la física cuántica de las que llevamos disfrutando ya mucho tiempo, o también saber cuáles son las futuras tecnologías cuánticas y cómo se emplea, por ejemplo, la coherencia cuántica y el entrelazamiento, o preguntarnos, ¿entendemos realmente la física cuántica? Los que lo ejercemos de manera profesional, ¿realmente entendemos lo que hay detrás? ¿Por qué hay tantas interpretaciones? ¿Es alguna más válida que otra? ¿Se puede descartar alguna experimentalmente y reducir el cuerpo de propuestas?
Bueno, pues para todo eso acudiremos a nuestros invitados, a Juan Gonzalo Muga, a Adán Cabello Quintero y a Juan José García Ripoll, que intentarán dar respuesta a las preguntas que hemos planteado y ver si de aquí salimos un poco más ilustrados en física cuántica de lo que entramos. Así que dejándoles con el experimento paradigmático de la física cuántica, el experimento de Lorentz-Rendija, les doy las gracias.